Hola, el día de hoy tenemos un webinar interesante, complejo, no complejo de suyo, sino complejo porque va en contra de algunas de las ideas habituales que tiene el ser humano. Este webinar es la semiótica y la mercadotecnia. Definitivamente, la mercadotecnia, aunque no quiera, tiene que emitir mensajes con símbolos, con signos, de los cuales su análisis se encarga la semiótica. Entonces, la semiótica en mercadotecnia es la disciplina que estudia los signos y su significado para analizar cómo los consumidores perciben y se conectan con las marcas, con los productos, con las campañas publicitarias. Incluso esto puede hasta involucrar a los ejecutivos de venta. Entonces, esta disciplina estudia signos y estos cómo se reflejan con un significado específico en la mente del consumidor, del usuario, del decisor. En la parte analítica, esto es cuando yo tengo un mensaje, esta parte se utiliza para descifrar dichos mensajes, ya sean verbales, icónicos y simbólicos. Pero por otro lado, el marketing es creatividad. La semiótica en la parte creativa permite al mercadólogo desarrollar estrategias efectivas a través de la generación de mensajes con iconos y símbolos para enviar mensajes que impacten la parte racional, pero también aspectos subjetivos. Esto es, cuando el mensaje racional con los aspectos subjetivos y emotivos van en línea, el mensaje se potencializa. Lamentablemente, con frecuencia el mercadólogo no sabe que está empleando símbolos, que está empleando signos. Si el mercadólogo se preocupa en esa creatividad, desarrollar mensajes con iconos y símbolos, se construirá una identidad de marca sólida que además tiene otro objetivo, diferenciarse de la competencia. Comparte el contenido y déjanos tus preguntas y observaciones y sobre todo, danos un like. La semiótica estudia cómo una idea u objeto comunica significado, qué significado comunica y qué asociaciones evoca. Como podrás imaginarte, una idea u objeto o signo que se comunica es una parte. La otra es el receptor. Y aquí el análisis semiótico también tiene que ver con las asociaciones que en receptores específicos se generan. Esto es, la mercadotecnia tiene que ser diferenciada de acuerdo al tipo de usuario, de cliente, de consumidor que ve nuestros anuncios. El significado se analiza a través de la interacción entre un significante, la representación de un concepto. Esto es, el significante es la palabra, la fotografía, la imagen del concepto que pones en tu anuncio. Y el significado es el concepto mismo, no como tú lo emites, sino como lo adquiere quien ve, lee, escucha el anuncio. El padre de la semiótica, Ferdinand de Saussure, diferencia el plano de la expresión y el plano del contenido. Yo me expreso, pero el contenido se tiene que ligar para crear el signo y el significado. Existe, por supuesto, un bagaje cultural, un bagaje histórico que puede asociarse a un concepto
dado. En general, los conceptos no nacen de la nada, tienen una historia. Y de esta forma podemos decir que en semiótica ningún concepto existe en el vacío, aunque sean productos nuevos. ¿Qué industria era la que la antecedía? ¿Qué empresa era la que la antecedía? ¿Qué tipo de usuarios eran los que antecedían? Siempre hay una historia. Los aspectos más importantes de la semiótica en el marketing. El primero es el nombre. Es fundamental porque es la llave que descifra el código. Sin ese nombre, el código no va a poder ser interpretado porque implica el contexto. Pues una marca no puede controlar las diversas connotaciones que circulan en el mercado, pero sí puede procurar elegir sus asociaciones con criterio. Por ejemplo, yo colaboro en una organización que se denomina Proyecta. En la medida que se identifica el nombre y se le da un significado, ¿sí? Entonces, buscamos controlar las connotaciones, no nada más poniendo el nombre, sino habitualmente haciendo promociones que se relacionen con lo que somos. Entonces, la identidad visual incluye, por supuesto, logotipos, en el caso de productos físicos, el empaque, pero también el diseño del sitio web. Llegamos al caso de que la tipografía y la fotografía también inciden. De hecho, hay tipografía que parece ser muy antigua. Eso ya en sí es un mensaje. Hay quien hace tipografía exclusiva para la marca. Eso también es un esfuerzo. El tipo de fotografía. Ahora que aparece la inteligencia artificial, vemos que puede influir mucho en las imágenes, pero es tanta la feria, por decirlo así, de imágenes que luego no la controlamos y no nos orientamos a un punto. Eso es lo importante, que esos elementos vayan enfocados con fines específicos. Por último está la narrativa, que es la conexión de la marca o el producto con el entorno ambiental y ecológico más amplio. La narrativa debe conectar con las ideas emergentes en la cultura, no solo reflejarlas, sino a veces incluso moldearlas. ¿Quién duda que la publicidad, que la mercadotecnia moldea muchos conceptos sociales, a veces más allá de lo deseable? El comportamiento de consumo es en sí mismo altamente semiótico. Es un mosaico de signos incorporados en un ambiente cultural específico. Recuerda los anuncios que te vengan a la memoria. ¿Qué es lo que predomina? ¿El texto? ¿La voz? ¿Las imágenes? ¿Los símbolos? ¿Qué te dice? ¿Qué te dijo en su momento? No necesariamente, y eso es lo interesante, la semiótica llega directamente al cerebro después de la interpretación. A veces queda en lo emocional, por supuesto en la parte del cerebro relacionada con lo emocional. Porque finalmente los signos son los bloques de construcción de la realidad humana, que por supuesto son gobernadas por reglas socioculturales, cómo se interpretan y cómo se producen los signos. Recuerda una visita a un lugar específico, una tienda, un autoservicio. ¿Cómo te bombardean con imágenes, con signos? Todos ellos tienen un significado. El objetivo de la mercadotecnia semiótica es entender la mercadotecnia y el fenómeno de consumo como formas específicas de construcción y mantenimiento de la realidad a través del uso de signos.
En todos lados encontramos signos. No es nada más la palabra, son los signos los que generan una mentalidad relacionada con el consumo por el mensaje no siempre obvio de lo que el anuncio nos dice. La identidad cultural y por supuesto en mercadotecnia tenemos que trabajar con la identidad cultural. Se puede integrar en 4 cuadrantes. Esto lo podemos hablar a nivel general de la población. Uno, la identidad por la retrospectiva, que se relaciona con el pasado a través de los cuales el significado de los orígenes se vuelve claro. La prospectiva, que ve el propósito y el significado de la continua existencia de la sociedad. Luego hay algo muy interesante, la interacción, o como le denominamos aquí el espejo interactivo. La sociedad se refleja a sí misma y dibuja sus fronteras en relación con los otros o los diferentes, que no pertenecen a su mundo de identidad cultural. O sea, la semiótica forma identidad cultural. Puede ser como nación, pero puede ser también en grupos específicos, en niveles socioculturales. Y por último, la integración, que también denominamos coalescencia, en la cual la sociedad se mira a sí misma fusionándose en el espejo para ver quiénes somos nosotros y cómo nosotros nos relacionamos para asegurar un consenso que concierne a la organización interna de esa cultura particular. Aprovechemos el concepto de el 2 de noviembre. ¿Qué es el símbolo? Un símbolo muy claro, las calaveras. Primero tenemos que verlo desde el punto de vista del pasado. Podemos irnos hasta los aztecas con su zompantle, con todas las esculturas maravillosas en los cuales presentan la calavera ya descarnada. Pero también tenemos que irnos a la famosa Catrina, que en el siglo XIX retoma este aspecto y se proyecta en el siglo XX. Luego, un espejo interactivo. Todo esto puede permear en nuestra sociedad porque esa historia va ligada al desarrollo de la muerte y podemos incluso pensar en lo que es la Santa Muerte, que es una ruptura, pero al mismo tiempo es una continuidad de todo. Y por último, la integración. Cómo la sociedad mexicana, sobre todo en las 2/3 partes inferiores de nuestra geografía, se mira a sí mismo en el espejo de lo que son estos festejos, pero que además hemos logrado exportar. Y de esta manera ya hay una identificación cultural que antaño no era para todos y en cambio ahora casi para todos. Entonces, ese es un análisis importante que tú debes hacer con tu marca, con tus anuncios. Pero antes del anuncio, la marca, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cómo se refleja en la sociedad? ¿Y cómo se interrelaciona con las demás marcas? Es por eso que en la semiótica y la mercadotecnia vemos dos ejes, el eje del tiempo, desde la retrospectiva a la prospectiva. Obviamente la retrospectiva es la estabilidad y hacia el futuro vemos el cambio. Y por otro, el otro eje es el de la gente y el espacio. Hay una interacción de la colectividad, sí, pero también hay integración de los individuos. Aunque los individuos forman la colectividad, primero tenemos que encontrar lazos de unión, si no, no se va a lograr esa coalescencia, esa integración. Este diagrama es maravilloso. Todo signo, todo símbolo
no nada más en mercadotecnia, sino en todo, tiene que ver con estos dos ejes y estos cuatro conceptos. Tenemos la tendencia muy humana, muy natural, a traducir todas las expresiones semánticas al lenguaje, si podemos encontrar las palabras. De repente, las expresiones de símbolos, no tenemos las palabras. ¿Y esto quiere decir que el mensaje no llega? No, sí llega. Lo que quiere decir es que no es a nivel consciente. ¿Sí? Introyectamos esas imágenes y conservamos el mensaje. Porque se debe construir un puente entre el pasado y el futuro. Un puente que, sobre todo, va a reflejar una ruta de continuidad. ¿Sí? Y esto va a incluir lo nuevo en lo antiguo. Al final, lo antiguo se incorpora a lo nuevo solamente en la forma que le es dada por lo nuevo. Hay cambios. Podemos incluso ver los numerosos cambios que hay en las marcas, cómo cambian los logos, los símbolos, el significado de las marcas. Hemos hecho estudios maravillosos con un Pancho Pantera que pasa de ser un héroe a un niño, que de repente puede parecer pareja de quien vea el anuncio, hasta puede parecer su hijo con diferentes formas. Ese es un ejemplo bonito de cómo los signos, los símbolos van evolucionando. En la publicidad, el usuario da continuidad en el tiempo a las marcas. Por supuesto, hay marcas nuevas. Si hay marcas nuevas, las va a relacionar con la categoría. Y si la categoría es nueva, la continuidad vendrá de categorías similares. Como cada usuario es individual, la continuidad puede resultar heterogénea a mayor novedad. Mira, si ya tenemos una línea de productos o una categoría que tiene mucho tiempo, entonces termina siendo relativamente homogéneo los conceptos en la población, en el nivel subcultural al que va relacionado o en todos los demás, porque a veces vemos las marcas dirigidas a otro nivel sociocultural como algo aspiracional o como un ataque. Depende de cómo se quiera leer. Pero al principio, entonces, una marca nueva, una categoría nueva, al principio son heterogéneas sus percepciones y a la postre se van homogenizando. Entonces, si regresamos ya a las marcas, la retrospectiva, el significado de la marca se relaciona con el pasado de la misma, cómo ha evolucionado tu marca. Eso no nada más es lo cuantitativo, también implica lo cualitativo, el inconsciente, los insights. Prospectiva, ¿hacia dónde estás llevando el propósito y el significado de tu marca? Que además tenemos que relacionarla con el posicionamiento. ¿Ya lograste el posicionamiento adecuado? ¿Lo vas a continuar? ¿O tienes que en esa perspectiva buscar la modificación del posicionamiento? Pero recuerda, es el usuario, el decisor, el que es dueño del posicionamiento de la marca. Tú como mercadólogo buscas lograr un posicionamiento a través de esta prospección. Espejo interactivo. El éxito de la marca depende de la interacción de los usuarios con la marca para que logren diferenciar no solo a la marca, sino se logren diferenciar a sí mismos. O sea, los usuarios pueden emplear a la marca para identificarse a sí mismos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo tu marca les afecta a los usuarios y a la relación con los demás? Por último, la integración. La sociedad se mira a sí misma fusionándose en el espejo para ver quiénes somos nosotros
y cómo nosotros nos relacionamos para asegurar el consenso que concierne a la organización interna de esa cultura particular. Tu marca apoya la integración de subgrupos. ¿De qué es tu marca? ¿De bebida? ¿Qué subgrupos se pueden fortalecer con los mismos? Tomemos un caso especial. Hay una como resurrección de la mexicanidad y marcas como, perdón, y productos como tequila, como mezcal, ya están integrándose. Esto no quiere decir que los demás tipos de bebidas se pierden. No, cada quien va encontrando su mercado y su posicionamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay subgrupos. Curiosamente, hay algunos subgrupos en los cuales es aspiracional tomarse un buen escocés en las rocas, Scotch on the rocks. Depende precisamente de la integración. Otro ejemplo, las camionetas formaron un subgrupo básicamente de mujeres de una buena posición económica que tienen funciones, por ejemplo, de mamá, pero este subsegmento ya ha sido rebasado por las camionetas hacia otros subsegmentos. Entonces, de esta forma, las marcas van formando subgrupos. Y lo mejor es que así se haga para que tú te dirijas hacia ese subgrupo. Un ejemplo es la industria farmacéutica. Una marca como Viagra, que todo el mundo conoce, ¿sí?, generó una serie de subgrupos. Por ejemplo, empezó a haber jóvenes que consumían el Viagra para ver cuántas relaciones podían tener en una sola noche. Y otro subgrupo totalmente distinto es el de personas mayores que lo necesitan para lograr un cierto nivel mínimo de funcionamiento. ¿Qué creen? Muchas de las piezas promocionales que tienen Viagra y productos similares se dirigen casualmente a jóvenes. Ese es un maravilloso ejemplo de cómo funciona la semiótica. Por eso tú como mercadólogo debes conocer las 4 perspectivas y considerarlas en las campañas. La relación con el mercado puede mejorarse en 3 formas: pegándose al mercado, influir en el mercado o haciendo ambos. La mayoría siempre será relativa a los valores y normas existentes, los cuales por supuesto están sujetos al cambio social. La actitud mercadológica contribuye efectivamente a un nuevo tipo de cambio social. Los anuncios son un nuevo tipo de comunicación parcial, no personal, pero que se constituye en la sociedad industrial o en la sociedad de consumo con el propósito de influir en el mercado para obtener compradores por medio de la persuasión, porque vivimos en un mundo de símbolos. Cualquier investigación humana tiene que ver con el mundo de los significados, que son esencialmente sociales, pero pueden diferir y sirven para contener la dirección de los cambios. Entonces, tú como mercadólogo tienes que producir y controlar los significados, cómo se generan y fluyen en cualquier sociedad. Además, en la sociedad, los rituales sirven para dirigir los significados. Pusimos el ejemplo de Viagra. ¿Ustedes creen que puede haber otro campo en el que haya tantos aspectos rituales como en el sexo? Porque los individuos y grupos usan el consumo para comunicar sobre la forma en que organizan al mundo en una jerarquía de valores. Y dado que el lenguaje no es ni de lejos el único canal de comunicación, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que cualquier comunicación humana
puede decirse que es un lenguaje, tal vez de otro tipo. En mi experiencia personal en la promoción de medicamentos, durante el lanzamiento de Claritine, del cual yo fui el gerente de marca, obsequiamos a los médicos durante su lanzamiento una canasta de flores. Esto generó un impacto positivo desde el punto de vista emotivo, pero también el objetivo era que se relacionara dicho obsequio con la fiebre del heno. Esta fiebre no es tal, sino simplemente es una reacción alérgica asociada a la temporada de polinización. Entonces, la canastita con flores les encantó y así asociaron la marca con el padecimiento, pero con medio la canasta, que fue el factor de unión, pero positivo entre el medicamento y uno de sus padecimientos más importantes relacionados con el mismo. El mercadólogo tiene que orientar su mensaje a una audiencia específica y deberá pensar en los signos y símbolos que su marca maneja, de tal forma que comprenda cómo lo recibe su audiencia en su mercado objetivo. Las significaciones del mensaje para otras audiencias son secundarias. Tu objetivo es uno. Sin embargo, lo que sí debes evitar es que el mensaje pueda ser interpretado como discriminatorio o como falta de ética. En todo lo demás, tu mercado objetivo es el que importa. En mi libro Manual del Representante Médico, hago referencia a las campañas promocionales y a la importancia de comprender el mensaje mercadológico. Es vital que el representante comprenda el mensaje y su simbolismo, incluyendo el arte, que incluye diseño e imágenes. También el representante requiere conocer las campañas previas y si tiene tiempo en la organización es obvio que las conoce. Y a partir de ahí prospecta el mensaje hacia el futuro. El representante requiere que el médico comprenda su mensaje desde la óptica del propio médico y cómo se adecua a él. Esto es, lo importante es hablar el lenguaje del médico, no el del representante ni el del mercadólogo. Por ello es tan importante que el mercadólogo ponga mucha atención en la simbología de todos los signos que maneja. Otro punto es que la relación del médico, en el caso que estamos hablando, no se basa solamente en el medicamento, también implica la relación con el representante y la relación con la empresa farmacéutica. Durante el próximo 2026, impartiré un taller relacionado con este tema, la semiótica y la mercadotecnia. Asiste para que tus campañas promocionales sean exitosas al transmitir no solo conceptos, no solo aspectos racionales, sino también emociones y así logres continuidad en el posicionamiento de tus productos, considerando los distintos campos semióticos. Participa con nosotros. Va a ser un webinar muy importante. Por último, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos presentes en todas. Por supuesto, la idea de una red social es eso, que establezcamos una red con comunicación, no nada más en un sentido de aquí para allá. Esperamos tu retroalimentación, la cual nos sirve mucho para actualizar los temas, para conocer qué quieres y por supuesto, sería magnífico contar con tu like.
Deseamos que este webinar lo hayas disfrutado como yo también lo disfruté y quedo a tus órdenes.